Entonces vamos a compartir pantalla nuevamente. Muy bien. Ok. Ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Ya, doctor. Va. Está bien. Bueno, pues vamos a lo que sigue de esto, de este curso, ¿verdad? Que es el tema de tejido hematopoyético, también conocido como médula ósea. ¿Sale? Es un tema mucho más cortito que sangre periférica, déjenme decirles. Porque aquí en sí lo que vamos a analizar son tres cosas, ¿vale? Por un lado vamos a analizar propiamente a la médula ósea, donde vamos a definir qué es la médula ósea, ¿sale? Cuáles son sus componentes, cómo se clasifican y cuáles son las etapas de la hematopoiesis en general, ¿vale? Porque déjenme decirles que la hematopoiesis básicamente se reubica a lo largo de las diferentes etapas fetales y propiamente ya en la vida extrauterina, ¿sale? Por otro lado, vamos a definir propiamente lo que es la hematopoiesis y sus diferentes variedades, ¿vale? Lo que justamente hace referencia a la producción, de dónde se originan cada una de las células de la sangre ya maduras, ¿sale? Y algunas correlaciones clínicas, ¿vale? Donde ahorita les voy a mencionar más o menos algunas cosas. Vean, primero quiero decirles que la médula ósea, o más bien el tejido hematopoyético como tal, lo definimos como un tejido conjuntivo especializado, ¿vale? De acuerdo a la clasificación que asentamos a principio de año, en el que precisamente va a ocurrir la hematopoiesis, es decir, el origen de todas las células de la sangre periférica, ¿sale? De hecho, aquí vean en esta electromicrografía tomada con un microscopio electrónico de barrido y coloreada digitalmente, todo esto que ven aquí en rojito es básicamente la médula ósea, aquí en el interior de este huesito, ¿verdad? Se localizan básicamente en la cavidad medular de prácticamente todos los huesos, pero en particular los sitios en el adulto en donde la hematopoiesis va a ser así, va a estar a todo lo que da, es en los huesos largos, en general en todos, en el esternón y en los huesos de la cintura pélvica. ¿Sale? También en los de la cintura escapular, en las vértebras, las costillas y el cráneo, pero principalmente estos tres grupos de huesos. ¿Sale? Eh, Eso es un punto de vista estrictamente histológico, porque ya desde un punto de vista funcional, también a la médula ósea la podemos definir como un órgano linfoide primario. Ya cuando veamos tejido linfoide y órganos linfoides y sistema inmunitario, vamos a ver a qué se refieren con eso de primario, ¿vale? Pero quédense con la noción ahorita de que la definimos como un órgano linfoide primario precisamente porque aquí es donde se van a producir y madurar los linfocitos, es decir, donde va a ocurrir la linfopoiesis, o por lo menos parte de este proceso, ¿vale? Porque este proceso es un poco más complejo y involucra otras estructuras, pero por lo menos aquí es donde se originan y maduran en sus estadios iniciales los linfocitos, ¿vale? Por eso es un órgano linfoide primario. Ahora, a la médula ósea la podemos clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a su, digamos, contenido histológico, a su configuración y a su aspecto histológico definitivamente, ¿vale? La médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Resulta que la médula ósea roja, esta es una médula ósea que está a todo lo que da. Es decir, la hematopoiesis está en su máxima expresión, ¿vale? Está súper funcional esa médula ósea. Por ende, va a predominar principalmente en la infancia y la pubertad, donde precisamente la actividad hematopoyética pues está a todo lo que da, ¿verdad? ¿Qué pasó? Aquí la hematopoiesis, pues como les digo, está a todo lo que da, le damos 3 de 3 cruces, ¿sale? La cantidad de células hematopoyéticas también, por ende, está a todo lo que da, 3 de 3. Y si bien va a haber adipocitos en la médula ósea, la realidad es que son los menos. Sí hay, pero son súper poquitos y están dispersos. Entonces, 1 de 3, ¿sale? ¿Y su función cuál va a ser de esta médula ósea? Pues simplemente participar en la hematopoiesis, ¿verdad? Pues para eso está. Vámonos ahora a la médula ósea amarilla. Esta ya es prácticamente todo lo contrario a la roja, porque esta va a predominar en la adultez, donde la hematopoiesis no se necesita ya, digamos, en su máxima expresión, ¿vale? Sí se necesita, obviamente, para mantener una población constante de células sanguíneas, pero no tanto, ¿sale? Por ende, la hematopoiesis pues cae a su mínima expresión, 1 de 3, ¿sale? De acuerdo a esto. La cantidad de células hematopoyéticas también va a ser la mínima, precisamente por eso, 1 de 3. Pero vean qué pasa con los adipocitos. Entonces, los adipocitos básicamente siguen la noción de que, pues bueno, si baja la cantidad de células hematopoyéticas, ¿vale? Pues entonces comienza a proliferar para rellenar esos espacios, ¿vale? Entonces, por ende, los adipocitos son los que predominan en este tipo de médula ósea, ¿sale?
Y obviamente aquí la función sí va a seguir siendo la hematopoiesis, pues para eso está la médula ósea, ¿verdad? Pero también déjenme decirles que aquí, y déjenme introducir este concepto de memoria hematopoyética, porque aquí es un ejemplo de donde sucede, ¿vale? Porque si bien la médula ósea, en este caso amarilla del adulto, ha caído en su función de producir células sanguíneas, déjenme decirles que ante diferentes circunstancias, particularmente patológicas, esa médula ósea amarilla se puede reactivar, se reconfigura y pasa sin mayor problema a ser médula ósea roja, ¿sale? Entonces, no quiere decir que ya se quedó amarilla para siempre, no, puede volver a ser roja en caso de que el organismo lo necesite, ¿sale? Ahora, ayúdenme a determinar cuál es cuál. ¿Cuál es la médula ósea roja, por ejemplo, chicos? La de la La derecha. de la derecha, ¿no? Derecha. Perfecto. Así es, derecha, ¿verdad? Muy bien. De entrada quiero que noten, ¿qué es esto? Esto aquí intensamente eosinófilo. Es hueso trabecular, ¿no? Las Ah, perfecto, trabéculas, ¿verdad? ¿no? Sí, correcto, muy bien, es hueso trabecular, ¿verdad? De hecho, ahí se ven los osteocitos y todo lo que da, ¿no? Se alcanzan a ver algunas laminillas, circunferenciales, etcétera. Bueno, en fin, efectivamente esto es médula ósea roja, ¿vale? Vean, estos son pequeños adipocitos por ahí dispersos, como les decía, y todo lo demás son células hematopoyéticas a todo lo que da. ¿Vale? Ahí están en su máxima expresión estas células, ¿sale? Ahora vámonos con la imagen de la izquierda. Esta pues, sería médula ósea amarilla, ¿verdad? Porque todo lo contrario a la de la derecha, vean que aquí lo que predominan más bien son los adipocitos. Entonces, hay un montón de adipocitos ahí. Y vean las células hematopoyéticas, pues son las menos. ¿Sale? Entonces, así lo dejamos, efectivamente. Ahora, esto fueron en huesos separados. No quiere decir que no coexistan en el mismo espacio, ¿vale? Porque en un mismo tipo de cavidad medular puedes tener ambos tipos de médula ósea existiendo, ¿no? Y entonces, esta médula ósea que tenemos acá, ¿qué sería? ¿Roja o amarilla? Roja. 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 Roja, ¿verdad? Y esta que está acá, pues la amarilla, ¿no? Sería médula ósea amarilla, porque vean la cantidad de depósitos. Perfecto. Entonces yo creo que no tienen mayor problema identificar una y otra. Ahora. Eh, en cuanto a los componentes de la médula ósea, se los enlisto en estos dos grandes grupos, lo que se refiere a células y otras estructuras que van a complementar la función de esta médula ósea, ¿vale? De entrada, obviamente, aquí necesitamos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Pues porque de entrada, eso va a permitir que sea la vía, digamos, para la que entren, digamos, todos los factores que se necesita para la hematopoiesis. Por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, ahí va a estar entrando el hierro, va a estar entrando la vitamina B12, la vitamina B9, una hormona que se llama eritropoyetina, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también por otro lado, va a ser la vía de salida para que las células de la médula ósea, una vez que ya estén maduras, salgan a la sangre periférica a cumplir su función. Entonces, digamos que tiene una doble función, ¿sale? De hecho, ven, aquí se alcanza a ver bien bonito un vasito sanguíneo, ¿vale? Ahí está todo lo que da, que como les digo, va a ser la vía de entrada para factores hematopoyéticos y los podemos determinar de esa manera y también para que salgan las células sanguíneas. ¿Sale? Ahora, estos capilares, más bien, en esta médula ósea va a existir un tipo de capilar muy particular llamado capilar sinusoidal. ¿Vale? No se preocupen tanto a lo mejor por aprenderse esto ahorita, lo vamos a reforzar cuando ya veamos el tema de vasos sanguíneos. Los capilares se clasifican de tres maneras, ¿vale? Y una de esas maneras es justamente esta que está acá. Estos capilares se caracterizan por tener un montón de hoyos entre las células endoteliales y en su membrana basal. Y esos hoyos no creas que nada más están así porque sí, sirven para que las células hematopoyéticas, una vez que maduren, salgan a la sangre periférica y vayan a cumplir su función. ¿Vale? Por eso necesitamos esos capilares aquí. Obviamente también va a haber vasos linfáticos, va a haber nervios del sistema nervioso autónomo que van a estar regulando qué tanto se contrae o se expande ese vaso sanguíneo, es decir, el tono vascular. Y definitivamente, esto que está acá. ¿Cómo se llama este tejido conjuntivo, chicos? Laxo. Aquí rodeando las trabéculas óseas. Hostia, ¿no? Es el Sí. endostio, muy bien, así es. Este es el famosísimo endostio. Pues resulta que en el endostio ustedes saben que va a haber, entre otras cosas, es diferentes tipos de células óseas, ¿vale? Resulta que las células óseas están ahí en estrecho contacto con las células hematopoyéticas y participan en la hematopoiesis a través de propiciarles diferentes moléculas que van a, digamos, dictarles instrucciones a esas células hematopoyéticas. Entonces, el endostio es una estructura importante en el proceso de la hematopoiesis en ese sentido, ¿vale? Ahora, en cuanto a las células, definitivamente las estrellas de esta historia son las células hematopoyéticas, ¿verdad? Que son todas estas que ven por acá. Bueno, menos los adipocitos, ¿verdad? Pero son todas estas que ven acá, que a lo mejor no se alcanza a ver muy... Ah, bueno, sí, mira. ¿Ya viste este cúmulo de células tan particular?
Estos cúmulos organizados de células en las que se está produciendo o llevando a cabo la hematopoiesis se conocen como cordones, islotes, nidos, nichos de células hematopoyéticas, ¿vale? Es decir, son cúmulos. Las células no creas, a pesar de que tú veas una maraña ahí que parece que no tiene forma, ni pies, ni cabeza, no te creas, ¿eh? Aquí las células están bien, bien organizaditas y llevando a cabo su hematopoiesis de manera controlada y compartimentalizada, ¿vale? A pesar de que de primera instancia no lo parezca. Ahora, esas son las células hematopoyéticas. Pero también va a haber un conjunto de células que se llaman células estromales, que esencialmente son todas las células que no son células hematopoyéticas y que van a tener la intención de darles soporte estructural y funcional a las células hematopoyéticas en desarrollo. ¿Sale? Una muy particular que ahorita te voy a presentar, que son las células reticulares adventicias, pero también va a haber macrófagos, ¿vale? Va a haber células cebadas, va a haber linfocitos, va a haber adipocitos. De hecho, estos adipocitos son muy particulares porque estos derivan de fibroblastos. Entonces, había fibroblastos en determinado momento aquí que pues llega un punto en el que pasan a una vía de lipogénesis y se diferencian adipocitos. ¿Sale? Va a haber fibroblastos comunes y corrientes y también definitivamente células óseas que una de dos, o están aquí en el endostio o de plano terminan cayéndose y se meten aquí entre las células hematopoyéticas y ahí andan existiendo, ¿eh? Felices y contentas sin mayor problema. Bueno, ve, en cuanto a las células estromales, este es el primer tipo de célula que vamos a analizar. De hecho, solo son dos. Las células reticulares adventicias, aquí están. Vela qué bonita. Se llaman reticulares porque tienen un montón de prolongaciones citoplasmáticas, ¿vale? Y en disposición de red. Pero por si fuera poco, estas sintetizan fibras reticulares que corresponden a colágeno ¿de qué tipo? ¿Tres? 3, ¿verdad? Colágeno de tipo 3, ¿vale? Acuérdense que forma redes tridimensionales que dan soporte estructural a diferentes órganos como el hígado, o la médula ósea en este caso, o los ganglios, etcétera, ¿vale? Muy bien, por eso se llaman así. Eh, Ahora vean el esquema, ¿vale? Estas azulitas son las células reticulares adventicias y se llaman adventicias precisamente porque están aquí en relación, digamos, a la capa adventicia de estos vasos sanguíneos, ¿vale? Los vasos sanguíneos tienen capas, una de ellas es la adventicia y justamente estas con las que contactan las células reticulares adventicias, ¿sale? Ahí andan. ¿Vale? Y quiero que notes también que es cómo se van metiendo entre las células hematopoyéticas y precisamente forman una especie de red, una estructura reticular que tiene la intención de darles pues soporte estructural a las células hematopoyéticas, ¿vale? Ahora, en cuanto a los macrófagos, quiero que veas aquí este precioso macrófago que está por acá, ¿vale? Y aquí en el esquema pues estaría aquí en el centro, ¿verdad? Estos tienen la intención de fagocitar restos celulares, ¿vale? O diferentes componentes de las células en proceso de maduración. Porque justamente cuando las células van madurando, muchas veces van soltando diferentes componentes o van disminuyendo de tamaño, ¿vale? Y entonces esos componentes, pues no creas que quedan ahí flotándose en la inmensidad del espacio, ¿vale? No, al contrario, los macrófagos van, se los fagocitan y sus componentes, pues los aprovechan y los mandan a la sangre para reutilizar o reciclarlos estos componentes que resultan de su degradación. ¿Sale? Y aquí está bien bonito, ¿vale? Y ve, aquí bien bonito este es un frotis más bien, ¿vale? Aquí hay hay un macrófago metido entre estas células hematopoyéticas en el proceso de maduración. Ahora bien, eh, como te decía hace rato, parece que de pronto cuando vemos médula ósea parece un entramado así bien, bien random, ¿no? La realidad es que no, la médula ósea está compartimentalizada y esto se representa precisamente aquí en este esquema que les presento aquí, ¿vale? Hay diferentes nichos hematopoyéticos que básicamente se refieren a microambientes que existen en el interior de la médula ósea. Uno es el nicho endosteal, que como su nombre lo dice, hace contacto con las células, más bien con el endostio de las trabéculas óseas, ¿vale? Y como te decía hace rato, osteoclastos, osteoblastos, células de revestimiento óseo e incluso osteocitos van a proporcionarles diferentes factores, por ejemplo, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, a las células hematopoyéticas en desarrollo, de manera que las células óseas del endostio definitivamente participan en la hematopoiesis, pero muchas veces no se les llega a mencionar, ¿vale? Y no se llega a resaltar su importancia. Hay un nicho vascular, que es básicamente todo lo que rodea propiamente a los vasos sanguíneos, a estos sinusoides que te digo que se llaman, ¿vale? Donde, como te digo, ahí
esencialmente se van a localizar pues cierto tipo de células, particularmente las que derivan de la eritropoyesis, es decir, de la formación de eritrocitos, porque pues bueno, esas les encanta pasar directamente así los vasos sanguíneos, entonces tienen como predilección de estar en esa zona, además de que las células endoteliales también van a estar regulando, proporcionándole diferentes factores de crecimiento a las células hematopoyéticas, entonces también participan ahí. Y otro es el nicho reticular, que se encuentra entre ambos nichos. O sea, lo que no es nicho endotelial y nicho vascular es el nicho reticular. Se llama así porque ahí están las células reticulares adventicias, ¿vale? Y pues bueno, aquí este nicho reticular es muy particular porque aquí es donde vamos a encontrar estas células azulitas, las famosísimas células troncales, hematopoyéticas, es decir, las que se van a poder diferenciar en los diferentes tipos de células que van a diferenciarse y van a madurar para pues, originar a las células de la sangre. ¿Sale? Están quiescentes porque están ahí como dormiditas, tranquilitas, pero en determinado momento que se les llega a necesitar, pues hacen mitosis sin mayor problema, se diferencian y empieza el proceso de hematopoiesis, ¿sale? Eh, Antes de pasar propiamente ya con la hematopoiesis como tal, quiero que vean rápidamente cómo las células maduras van a traslocarse desde el compartimiento de la médula ósea hasta la sangre periférica. Y es muy bonito porque vean, por ejemplo, hagan de cuenta esta, ¿no? Es una célula en desarrollo, una célula que está madurando, ¿no? Entonces, a medida que va madurando y ya está lista para pasar a la sangre periférica a hacer sus funciones, obviamente se va a ir acercando, va a ir migrando, ¿verdad? Hasta la pared del vaso sanguíneo y una vez ahí, en la pared del vaso sanguíneo, va a hacer algo que se llama diapedesis, que es esto que están viendo acá. Literalmente se va a apachurrar así en medio de las células endoteliales y se va a abrir camino para que entonces pues ya salga la sangre periférica y se vaya a la circulación. ¿Vale? Algo muy similar pues pasa con las células, por ejemplo aquí de la línea de formación de eritrocitos, ¿vale? También hacen diapedesis y se van a la sangre periférica. Y esto sí es muy particular porque, por ejemplo, en la formación de plaquetas no pasa lo mismo. ¿Sale? Resulta que las plaquetas, te adelanto, que se forman a partir de una célula que se llama megacariócito, que lo estás viendo acá. ¿Sale? Este megacariócito es una célula enorme, 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 gigante, que es una célula bien preciosa. Ay, no, es una célula muy bonita. Pero bueno, el chiste es que ese megacariócito lo que hace es, ese no se va a meter a la sangre, ¿eh? Así directamente que hace diapedesis y se mete y se va. Este es muy particular porque llega, se acerca a la pared del vaso y va a empezar a meter sus patitas entre las células endoteliales a la circulación sanguínea, ¿sale? Y resulta que obviamente la circulación sanguínea viene como un torrente de algún río, ¿no? Viene con cierta fuerza. Entonces, ese mismo torrente sanguíneo le empieza a cercenar sus patitas a ese megacariocito. Y esos cortes, esos cachitos en los que se van rompiendo las patitas del megacariocito, es lo que originan las plaquetas. Mira, como te puedes dar cuenta, aquí están. ¿Vale? Entonces, ese megacariocito no se mete directamente al vaso sanguíneo, ¿no? Mete sus patitas y a partir de ahí sus patitas van siendo cortadas y así es como se van formando las plaquetas. Aquí interesante, trabaja la médula ósea, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la hematopoiesis. Y la hematopoiesis tiene varias etapas, ¿sale? Una etapa prenatal y una etapa postnatal. Esencialmente, en la etapa prenatal, lo que va a caracterizar a esa hematopoiesis es que va a ir migrando de sitio en sitio. Por ejemplo, ve, más o menos alrededor de el segundo mes de gestación, la hematopoiesis esencialmente va a predominar o va a estarse originando en el saco vitelino. Obviamente eso decae aproximadamente eso, alrededor de eso del tercer mes, porque ve, y a la par también está iniciando alrededor del primer mes la hematopoiesis a nivel del hígado. ¿Sale? La cual decae ya prácticamente al nacimiento. O, por ejemplo, la hematopoiesis a nivel del vaso, que inicia más o menos a la mitad del segundo mes de gestación, ¿verdad? Y decae al séptimo. Y otra, por ejemplo, es la hematopoiesis muy particular de los ganglios linfáticos o linfonodos, que inicia más o menos en el cuarto mes de gestación y se puede llegar a mantener relativamente baja, pero se puede mantener ya en la etapa postnatal. Y la que es muy importante, porque es la que predomina ya en la etapa adulta, es la hematopoiesis que ocurre en a nivel de la médula ósea. ¿Vale? Que inicia más o menos después del cuarto mes de gestación, ¿sale? Obviamente alcanza su pico máximo ya al nacimiento, que es, como te digo, está todo lo que da en su máximo esplendor la hematopoiesis. Y pues ya de ahí va a predominar o va a disminuir de acuerdo al huesito en el que nos estemos encontrando, ¿sale? Y bueno, estas son las etapas, ¿sale? Aquí está. La primera es la etapa mesoblástica, que no hace más que referencia a cuando la hematopoiesis ocurre en el saco vitelino. ¿Sale?
Este es un corte histológico de saco vitelino. Obviamente no tienes que aprender esa imagen porque pues no corresponde, pero ve, aquí está ocurriendo, están formando estos nichos, estos conglomerados de células hematopoyéticas, ¿vale? Muy bien. Después, la etapa hepatoesplénica, como su nombre lo dice, aquí la hematopoiesis va a ocurrir tanto en el hígado como en el vaso. A lo mejor no te aprendas esto de pulpa roja ahorita todavía, ni esto de cordones de hepatocitos. Quédate con la idea de que la hematopoiesis en esta etapa ocurre en el hígado y el vaso. ¿Sale? Entonces, ve, aquí están los diferentes cordones de hepatocitos, ¿sale? Y aquí está ocurriendo propiamente en este espacio la hematopoiesis en el hígado. ¿Sale? O por ejemplo en el vaso, donde estos diferentes cúmulos de células que se alcanzan a percibir también están ahí propiciando la formación de células sanguíneas. Y finalmente la etapa mieloide, que es la etapa que corresponde a ya propiamente la instauración de la hematopoiesis en la médula ósea, en la cavidad medular de los huesos. ¿Sale? Pues esta es la que conocemos y la que vamos a estudiar a fondo. ¿Sale? Y como te decía hace ratito, también cierta cantidad o cierto grado de hematopoiesis puede ocurrir en los ganglios linfáticos sin mayor problema. Ahí va a estar, ¿vale? Estas imágenes, créeme que son solo ilustrativas, ¿vale? Porque al final de cuentas con la que te tienes que quedar es con esta. Esas imágenes son más que nada para demostrar que efectivamente la hematopoiesis sí llega a ocurrir en esas estructuras o en esos órganos, ¿verdad? Ahora, este es un panorama general de la hematopoiesis, ¿sale? Hay diferentes líneas, como te puedes dar cuenta. Todo surge en la célula hematopoyética pluripotencial, que es la que se encuentra acá, el famoso hemocitoblasto, que es la que origina a las diferentes líneas celulares, ¿vale? Ve que va a originar propiamente plaquetas, eritrocitos, los leucocitos que son los basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y también los linfocitos. Pero quiero que también veas que aquí se origina un tipo de célula que veremos en tejido linfoide, que son las células dendríticas, ¿vale? Y también una que ya vimos en primer bloque, que son los mastocitos o las células cebadas, también se originan aquí en la médula ósea, ¿vale? Pues bueno, ahí está como referencia, ¿sale? Me lo simplificamos un poquito más. Porque bueno, hablando de hematopoiesis, que es a secas y en términos sucintos lo que se refiere a la generación de las diferentes células de la sangre, la dividimos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a la linfopoiesis, que esta es exclusiva de la generación de linfocitos. Aquí es donde se originan y maduran los linfocitos, ¿vale? Entonces, esa la dejamos muy aparte porque sí, esa es muy, muy particular. Pero por otro lado tenemos a la mielopoiesis, ¿vale? Y aquí, esta sí básicamente es todo el resto de células de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿sale? Entonces, la mielopoiesis se divide en eritropoiesis, que genera, básicamente es la generación de eritrocitos, generación y maduración de eritrocitos, la leucopoiesis, que hace referencia a todos los leucocitos, y la trombopoiesis, que hace referencia a la generación de las plaquetas. ¿Vale? Y de la leucopoiesis, esa se divide en dos. Granulopoiesis, que hace referencia a la generación de los granulocitos. Casi se le conocen a neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que precisamente son sus subdivisiones, ¿vale? Neutropoiesis, eosinopoiesis y vasopoiesis. Y por otro lado, de la leucopoiesis también se desprende la monopoiesis, que es la generación de monocitos. Entonces, si te das cuenta, nada más es agregarle algo a poiesis. Y ya eso hace referencia a lo que se está generando. ¿Vale? Es muy sencillo esta parte. Lo primero que tenemos que hablar, obviamente, antes de hablar de cualquiera de esas variantes de formación de células, es de la célula troncal hematopoyética pluripotente o pluripotencial, ¿vale? Que también se conoce como célula madre hematopoyética pluripotente, hemocitoblasto pluripotente, o incluso en su término en inglés, pluripotential hematopoietic stem cell, ¿vale? Este es el nombre para referirse a célula troncal, célula madre en inglés, ¿vale? Yo prefiero este porque es como un poquito más neutral. Troncal porque hace referencia a que es el punto donde se originan todas las demás. No usa tanto el término de célula madre porque como que es un poquito más cotidiano, ¿no? Entonces nos quedamos como el célula troncal hematopoyética pluripotente. Aquí están evidenciadas en esta microscopía de fluorescencia. A final de cuentas, estas células troncales hematopoyéticas pluripotentes son las que originan a todas las demás. Obviamente a través de estadios sucesivos va a encargarse de generar a todas las células de la sangre, ¿vale? Pero no solo eso, porque estas
también conservan, digamos, la capacidad de realizar mitosis y por ende de autorrenovarse. Entonces, en determinado momento que decaiga la población de células troncales hematopoyéticas pluripotentes, estas hacen mitosis y regeneran a su propia población. Y ya esas se diferencian luego en los diferentes tipos de células sanguíneas. ¿Vale? Esto que están viendo acá, chicos, es algo que se llama inmunofenotipo, que hace referencia al tipo de moléculas que se evidencian mediante técnicas inmunológicas en la superficie membranal de las diferentes células, ¿vale? No te la tienes que aprender ahorita, ¿vale? Conócela, familiarízate con ella, ¿vale? Porque cuando llegues a inmunología en primer año, ahora sí, ahí sí que se te va a preguntar el inmunofenotipo de las diferentes células hematopoyéticas. Ahorita nada más conócelo, ¿sale? Ahora, vamos a empezar entonces con la mielopoiesis y específicamente vamos a comenzar con la eritropoiesis, es decir, el proceso de origen y maduración de los eritrocitos, ¿sale? Este dura más o menos alrededor de una semana, es decir, una célula hematopoyética pluripotente que se diferencia en el precursor de los eritrocitos va a tardar en madurar hasta formar un eritrocito alrededor de una semana aproximadamente. Es un proceso que tarda, es un proceso que tarda más o menos. Lo otro que te quería mencionar es que esta, la eritropoiesis, es una de las dos tipos de hematopoiesis que te tienes que aprender sí o sí. El otro es la granulopoiesis, ¿vale? Todos los demás a lo mejor, con sus reservas, podemos considerarlos, pero los que sí o sí es eritropoiesis y granulopoiesis, ¿vale? Entonces, pongan atención, ¿vale? Vean, todo comienza con esta cosa que tenemos acá, la famosísima UFC de eritrocitos. ¿Qué significa UFC? Significa unidad formadora de colonias. ¿Sale? Unidad formadora de colonias. Que no hace más que referencia a un estadio inmaduro que se va a diferenciar en células, en este caso en eritrocitos. Unidad formadora de colonias de eritrocitos. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente es un estadio inmaduro en ese sentido, ¿no? Porque resulta que esta unidad formadora de colonias de eritrocitos deriva de otra unidad formadora de colonias que se llama de eritrocitos megacariocitos. Porque ve, si nos regresamos al esquema que teníamos aquí al inicio, quiero que te des cuenta. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien aquí. Pero bueno, aquí, en este punto, aunque no se ejemplifica aquí en este esquema, hay una célula en común tanto para plaquetas como para eritrocitos, que se llama unidad formadora de colonias de megacariocitos y eritrocitos. ¿Vale? Entonces, esa se diferencia en una unidad formadora de colonias de eritrocitos, que es esa que se presenté ahorita, y esta misma, la unidad formadora de colonias de eritrocitos megacariocitos, se diferencia en otra más específica que es la unidad formadora de colonias de megacariocitos. ¿Sale? Entonces, nada más es como que se van diferenciando, ¿no? Se van yendo hacia una línea o hacia otra. Y entonces, esa es la primera que te digo. La unidad formadora de colonias de eritrocitos que deriva de esta que está acá, que es un precursor común para eritrocitos y megacariocitos. ¿Sale? Es decir, para la célula que va a producir plaquetas. Esta célula necesita de varias cosas para saber que sí se tiene que ir por la línea del eritrocito. La primera es esta hormona que está acá, la eritropoyetina. Es una hormona que se produce en el riñón, ¿sale? Ahí se va a estar produciendo. Cuando veamos el tema de aparato urinario y veamos la histología del riñón, hablaremos de la eritropoyetina un poquito, de quién la produce y así. Pero bueno, quédate ahorita con la idea de que la eritropoyetina se produce a nivel del riñón, ¿sale? Eso quiere decir que en pacientes que cursen con enfermedad renal crónica, es decir, que su eritrocito ya esté muy enfermo, muy disfuncional, esos pacientes van a cursar con anemia. ¿Por qué con anemia? Pues porque no va a haber ninguna hormona que estimule a esta célula para que se diferencien eritrocitos. Y si no hay eritrocitos, no hay hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, se instaura anemia. ¿Vale? Entonces vean cómo una cosa lleva a otra, ¿eh? Como que todo está conectado como se pueden dar cuenta. Bien, en fin, ahí está. Es una imagen como, pues, no representativa. Las que son representativas son las que vienen a continuación. Después, bueno, y la otra cosa que me faltó mencionarles, otras cosas que se necesitan para que esa unidad formadora de colonias de eritrocitos se diferencie ya en la línea eritroide, es que tenga una adecuada disposición de vitamina B12, aquí es 12, perdón, ajá, cianocobalamina, y vitamina B9, ¿vale?
diferentes folatos. Y también hierro, ¿no? Que es como que todos los oligoelementos que se necesitan para que esa unidad formadora de colonias de eritrocitos se vaya a formar eritrocitos, ¿vale? Ahora, ¿qué sigue después? Esa célula se diferencia ahora en un proeritroblasto, ¿vale? Una célula es un proeritroblasto, digamos que es la célula que propiamente ya pertenece aquí a toda esta eritropoiesis, ¿vale? Porque es la que se diferencia de esta unidad formadora de colonias. Como se pueden dar cuenta, esta célula va a tener un núcleo ligeramente céntrico, ¿vale? Muy heterocromático como te puedes dar cuenta. Y de hecho, se alcanzan a ver dos estructuras aquí un poco menos teñidas. ¿Saben cómo se llaman? Son dos, miren. Uno, dos. Aquí en el núcleo. Nucleolos, ¿no? Son nucleolos, así es. ¿Y cuál es la función de los nucleolos? ¿Para qué quiero los nucleolos? ¿Para qué me sirven, así de manera general? Para el ¿O qué se... síntesis de Ajá, ARN. ajá, ¿de qué tipo? Ribosomal, ¿no? Ribosomal. Muy bien, así es. En general, para la síntesis de ribosomas, entonces. ¿Vale? Por eso tiene hasta dos núcleos. Esta célula no se conformó con un núcleo, esta dijo, yo quiero dos, porque necesito un buen de ribosomas libres para lo que haré a continuación. ¿Vale? Entonces, por eso sintetiza, más bien por eso tiene dos nucleolos, ¿vale? Y su citoplasma, vean, es intensamente basófilo. Muy, 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 incluso hasta azul de tan basófilo que es. ¿Sale? ¿A expensas de qué es esa basofilia? A expensas de esto que está acá, de ribosomas libres. Entonces, como que todo cuadra, ¿no? Es una célula con dos nucleolos porque necesita sintetizar un montón de ribosomas libres. Y esos ribosomas libres son los que dan ese aspecto basófilo característico a esta célula. Y vean que más o menos mide alrededor de 12 a 20 micrómetros, ¿no? En general, a partir de esta medida se va a ir haciendo la célula más chiquita. ¿Sale? Por eso que se las puse aquí como punto de referencia. No tanto para que se la aprendan, sino para que más o menos vean a partir de qué punto inicia la célula y a partir que va a terminar muchísimo más pequeña, ¿sale? Después, este proeritroblasto se diferencia en el eritroblasto basófilo, ¿sale? Que como su nombre lo dice, pues bueno, tiene que tener un citoplasma basófilo, ¿verdad? Aquí está, ¿vale? Aquí está su núcleo. Es un núcleo pequeño, también muy heterocromático, como se pueden dar cuenta. Y su citoplasma entonces es muy basófilo. ¿A expensas de qué dijimos, chicos? ¿Por qué es muy basófilo? O los ribosomas libres, ¿no? Correcto, muy bien. Va, vámonos a lo que sigue, porque la siguiente etapa es lo que corresponde al eritroblasto policromatófilo. ¿Vale? Aquí está representado esquemáticamente. Vean que el eritroblasto policromatófilo se caracteriza por tener un núcleo pequeño con una cromatina que se describe como cuadriculada. Así es como el aspecto como que puede llegar a tener. El punto es que es heterocromatina en general. ¿Vale? Y su citoplasma, vean, ¿de qué color es? Es como un color lila, ¿no? Ya no es un citoplasma basófilo como sucedía hace ratito con el eritroblasto basófilo. Es un citoplasma más bien entre acidófilo y basófilo, ¿sale? A ese citoplasma, o en general a cualquier estructura celular que combine tanto una parte acidófila como una parte basófila, se le va a denominar anfófilo o anfófila, dependiendo de lo que nos estemos refiriendo. Por lo tanto, el citoplasma del eritroblasto policromatófilo es anfófilo, ¿sale? Por eso se llama policromatófilo, porque se pinta con dos colorantes, uno básico y uno ácido. Ahora, ¿por qué, chicos? ¿Por qué su citoplasma empieza a verse anfófilo? ¿Por qué si estaba basófilo, ahora se va a empezar a ver partes acidófilas? ¿Ustedes por qué creen? Y tiene mucho que ver con los ribosomas libres. No crean que los ribosomas libres los quería de adorno, los quería para algo muy en particular, que es lo que va a hacer esta célula ya siendo una célula madura. ¿Por qué? ¿Ser proteínas? Sí, ¿qué proteínas? ¿Qué proteína específicamente? ¿Hemoglobina? Ah, muy bien, exacto, correcto, ¿vale? Le has dado el clavo de la historia de esta célula. Porque efectivamente los ribosomas libres que tenía, que sigue teniendo y que tenían un buen los estadios previos, no eran de adorno, son para sintetizar hemoglobina, que es la función, que básicamente es la proteína que representa la función del eritrocito ya maduro, ¿vale? Ese eritrocito se tiene que empezar a retacar, así, llenar todo lo que da de hemoglobina. Y ustedes, como lo saben, de primer bloque, ¿verdad?
Los ribosomas libres sintetizan proteínas citoplasmáticas. Una proteína citoplasmática es justamente la hemoglobina, ¿vale? Entonces vean, aquí empieza a aumentar entonces la hemoglobina, por eso ya empieza a verse anfófilo este citoplasma. Y de hecho, como detalle, chicos, esta va a ser la última célula en hacer mitosis. Luego en el DEPA les gusta hacer estas preguntas como, yo diría casi casi curiosas, ¿vale? Pero bueno, tienen su relevancia aquí en ese sentido, ¿vale? Es la última célula en hacer mitosis, es decir, que los estadios subsecuentes ya no se replican ellas mismas. Esta es la última que se puede llegar a replicar. Las otras ya no. Las otras ya nada más pasan por sus estadios que les faltan y llegan a eritrocito. Esta todavía se divide en más y más y más para que haya todavía muchos, muchos más eritrocitos, ¿sale? Vámonos a la que sigue, que es eritroblasto o ortocromático, ¿vale? Se llama ortocromático. ¿Qué quiere decir? Orto quiere decir básicamente correcto, algo como debe ser. Y se llama ortocromático precisamente porque aquí este eritroblasto ya alcanza su coloración que teóricamente debería tener el eritrocito, que es una coloración intensamente acidófila, ¿verdad? Una coloración rosita, salmón. Ahí está. Por eso se llama ortocromático, ¿vale? Como se pueden dar cuenta, aquí este eritroblasto ortocromático, su núcleo prácticamente ya se volvió así muy, muy, muy pequeño, muy condensado y por ende muy heterocromático, ¿sale? Como se pueden dar cuenta. Obviamente aquí la hemoglobina pues ya está todo lo que da, ¿verdad? Por eso el citoplasma es muy acidófilo. Vean, la hemoglobina está hacia todo lo que da, ya está súper llena esta célula. Todavía le falta más, pero de entrada ya está súper llena. Esta, como ya les había dicho hace ratito, ya no realiza mitosis. Esta solo se diferencia en las siguientes etapas y ya llega eritrocito y se acabó. Y de hecho, déjenme decirles también un dato importante de esta célula. Esta va a ser la última etapa en la eritropoyesis que va a tener núcleo. El eritroblasto ortocromático es la última célula nucleada en la eritropoyesis. ¿Sale? De hecho, vean, ya vieron. Es otra tinción, no se espanten por la tinción, ¿vale? Ese no es el punto es la célula, que es un eritroblasto ortocromático. ¿Qué es esto, chicos? ¿Su núcleo? Un Su núcleo, núcleo. ¿no? ¿Y qué le está haciendo ese eritroblasto ortocromático? ¿Por qué lo mandó tan lejos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué creen que le ¿Sacarlo? esté haciendo? ¿Vale? ¿Sacarlo o destruirlo? Sacarlo, así es, muy bien. El eritroblasto ortocromático es la última célula nucleada y es la célula, de hecho, que expulsa su núcleo. ¿Sale? El eritroblasto ortocromático razona, híjole, ¿para qué voy a querer un núcleo en la vida ya funcional? Yo lo que quiero es transportar oxígeno como eritrocito. Entonces el núcleo me estorba, mejor lo saco y ese espacio que no me va a servir de nada, mejor lo ocupo para llenarlo de hemoglobina y todavía transporto más oxígeno, aún del que podría transportar. Muy bien, están viendo un bonito eritroblasto ortocromático expulsando su núcleo, ahí lo cacharon en el acto. Oigan, ¿y qué le va a pasar a ese núcleo ahí en la médula ósea? ¿Qué le hacemos? ¿Fagocitarlo? Fagocitarlo, ¿verdad? Y ahí es donde entran los macrófagos que les presenté hace rato, ¿no? Van a fagocitar ese núcleo, lo van a degradar, lo van a destruir y sus componentes de la degradación los van a mandar a la sangre para que se aprovechen y se reciclen. Muy, muy bien. Como detalle, chicos, al eritroblasto ortocromático lo pueden llegar a encontrar con el nombre de normoblasto. No es el término común, pero si lo llegan a leer, sepan que hace referencia a estas células, ¿sale? Ese es el término más aceptado, el eritroblasto ortocromático, ¿sale? Muy bien. Y finalmente, más bien, antes de llegar al eritrocito, tenemos una sexta etapa que es el reticulocito. Aquí está representado esquemáticamente. Esta definitivamente es una célula anucleada. Vean, ya no tiene núcleo. ¿Vale? Esto es otra cosa, te lo voy a decir qué es, pero ya no tiene núcleo. ¿Sale? Lo único que va a conservar en su citoplasma son estos cúmulos basófilos que alcanzan a ver acá, que no son nada más que ribosomas y mitocondrias que todavía están ahí existiendo en el citoplasma de la célula. ¿Sale? Se quedó con ese cúmulo de, sobre todo de ribosomas, que es lo que dan más la coloración, ¿vale? Y ahí los tiene este reticulocito famosísimo, ¿vale? Como detalle, este reticulocito en determinadas circunstancias, como ya está casi casi maduro, ¿se acuerdan el rato que les contaba? Lo de las anemias regenerativas y todo eso, las regenerativas. Este ya puede pasar a la sangre periférica sin mayor problema en caso de que el organismo lo necesite, ¿sale? Ahora bien, antes de eso, al reticulocito muchas veces también lo van a encontrar con el nombre de eritrocito policromatófilo, precisamente porque vean, tiene una coloración rosita y tiene una coloración moradita, ¿vale? Una basófila y una acidófila.
Pero bueno, ese es el mejor nombre, a lo mejor es un poco técnico y no nos dice mucho. Nos quedamos con el término de reticulocito, ¿sale? Ahí está. Ahora bien, esto que ven aquí, chicos, es una tinción de Wright Giemsa convencional, ¿vale? ¿Cuál? A ver, les voy a presentar dos células, la de la izquierda que está acá y la derecha que está acá. ¿Cuál de las dos es reticulocito? La de la izquierda, Exacto, ¿por qué? que se ve como más grandota y se ve como con puntitos. Bueno, yo lo veo así o tal vez en mi pantalla. Muy bien, exacto. Sí se ve más grandota, efectivamente, porque sí es ligeramente más grande. Y la otra, ¿ya te diste cuenta que también es un poco más lila? No es tan naranja, rojita, rosa. Es un poco más lila. Y eso se debe a qué? Al cúmulo de ribosomas que todavía le queda ahí en su citoplasma a esa célula. ¿Sale? Pero ¿qué crees? Esta es una imagen preciosa, ¿eh? Es como que la excepción. Muchas veces, ya en la vida real, en Frotis, ya en la vida real, prácticamente reticulocitos y eritrocitos son complicadísimos de diferenciarlos los unos de los otros. ¿Sale? Entonces, si tú mandas a pedir a lo mejor un frotis de sangre donde quieres evidenciar reticulocitos, pues un Great Giemsa no te ayuda mucho, ¿sale? Entonces vas a pedir una tinción, o más bien aquí se va a aplicar una tinción especial, que es esta, el famosísimo azul de crecilo. Y ese azul de crecilo tiene la capacidad de pintar ribosomas y mitocondrias. Es decir, pinta los cúmulos de estos organelos que tiene todavía el reticulocito. Y de esa manera, yo sé que esto es reticulocito. Si no tuviera estos cúmulos azules, pues simplemente sabría que eso es un eritrocito ya maduro. ¿Sale? Azul de crecilo entonces. Ahora, reticulocito, antes de que pasemos ya al estadio final, es una bonita imagen representativa de lo que puede pasar en la médula ósea sin mayor problema. Si lo llega a necesitar, le va a hacer esto al reticulocito. Lo manda a la sangre periférica, todo lo que da, y le dice, reticulocito, pues ya estás maduro, prácticamente ya cumpliste tus 18 años, ya te puedes ir a trabajar. Vete ahora. Y lo corre de la casa todo lo que da, ¿no? Ya hablando en términos ya propios, díganme, chicos, ¿por qué los reticulocitos podrían llegar a salir de forma prematura a la sangre periférica? Díganme una causa. ¿Una hemorragia? Una hemorragia, exactamente. ¿Por qué? Ah, pues porque se pierde la sangre, o sea, los eritrocitos se pierden y se tienen que recuperar, por así. Exactamente, ¿verdad? Muy bien, así es, correcto. Muy, muy bien. Una hemorragia aguda, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el caso, por ejemplo, de un paciente que tuvo un accidente automovilístico en motocicleta y que tuvo, por ejemplo, una fractura expuesta a nivel del fémur derecho y obviamente eso implicó una gran salida de sangre, ¿no? En este caso, en este paciente, obviamente va a empezar a perder un montón de sangre, un montón de eritrocitos, ¿sale? Entonces lo que va a detectar la médula ósea es justamente una baja en el nivel de hemoglobina, en el nivel de eritrocitos. Y entonces entra en un estado pues súper crítico porque dice, híjole, no sé qué esté pasando allá afuera, pero por lo mientras, de que son peras o manzanas, reticulocitos pues ya están prácticamente funcionales, sálganse a ejercer su función de transportar oxígeno, ¿no? Para que a lo mejor los reticulocitos que estén fallando, pues ustedes traten de compensar la función que ellos no están cumpliendo. Efectivamente, pero también, por ejemplo, en casos de hemólisis, ¿no? Donde los eritrocitos, por ejemplo, en sangre periférica estén sufriendo algún proceso de destrucción, y entonces lo mismo, la médula ósea detecta eso y manda a los reticulocitos a compensar esta función. Exacto, muy bien. Y finalmente, chicos, llegamos al eritrocito, ¿vale? Si quieren, tomarle captura, ahí ustedes depende, pero esto ustedes me lo van a presentar ya regresando de vacaciones. Entonces, esto me lo voy a saltar porque ya es la última etapa, ya es la etapa madura. Y ahí está. ¿Dudas con eritropoyesis o con lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, todo bien. Sí, doctor. Ok, ok. Va. Entonces, vamos a pasar con la otra hematopoiesis que les van a preguntar sí o sí, ¿vale? Entonces, es la otra que vale la pena ponerle mucho énfasis. También pertenece a la mielopoiesis. Esta ya es un tipo de leucopoiesis y aquí hablamos de diferentes granulopoiesis, ¿vale? Así que es como un rompecabezas esto, ¿no? Nada más sigan el esquema que les presenté hace rato. Un trabalenguas, ¿no? Más bien. Eh, Vamos a hablar aquí entonces de la granulopoiesis. Y ustedes saben que la granulopoiesis se divide en tres, de acuerdo a lo que les presenté hace rato, ¿no? Una que va a ser para neutrófilos, neutropoiesis. Una que va a ser para eosinófilos, eosinopoiesis.
Una que va a ser para basófilos, vasopoiesis, ¿vale? Que son estas tres células de la sangre. Catalogadas como granulocitos, por eso se le conoce así. ¿Sale? Esta en general va a tener una duración de 4 a 6 días más o menos, en lo que se genera, en lo que se diferencia una célula troncal hematopoyética pluripotencial hasta que ya genera la célula madura. Entonces vamos a empezar. Vean, la primera etapa es esta, la unidad formadora de colonias de granulocitos. Esta es una célula muy diferenciada, por supuesto, y esta va a derivar de otra célula todavía más indiferenciada que se llama unidad formadora de colonias de granulocitos monocitos, porque es una célula, es un precursor común, así como sucedía hace ratito con la unidad formadora de colonias de megacariocitos eritrocitos. Esto más o menos pasa aquí igual, porque hay un precursor que da, que se puede diferenciar tanto en la línea que va a dar granulocitos como en la línea que va a dar monocitos, ¿sale? Entonces, por eso decimos esto que deriva de esa célula, ¿sale? Eh, Estas moléculas que están viendo aquí se llaman citocinas, ¿sale? Son moléculas que están en la sangre y que tienen la intención de promover diferentes procesos en las células, de que se diferencien, etcétera, etcétera, ¿no? Como se pueden dar cuenta, hay citocinas que promueven que las células se vayan para neutrófilos, que esta célula de unidad formada de colonias de granulocitos se vaya para neutrófilos. Hay otra que promueve que se vaya para basófilos y una más que promueve que se vaya para eosinófilos, ¿vale? No te las tienes que aprender estas citocinas, insisto, para histología, te las aprendes en inmuno, pero bueno, conócelas por lo pronto, ¿sale? Independientemente de cuál sea la citocina, puede ser cualquiera de los tres hasta ahorita, ¿vale? Lo que va a pasar es que esta célula, unidad formadora de colonias de granulocitos, se diferencia en un mieloblasto, que es la célula como más indiferenciada, ¿sale? Y el mieloblasto resulta que se va a caracterizar por, es este, básico, conózcalo, va a tener un núcleo esférico, un poco céntrico, ¿sale? Ligeramente eucromático, pero más bien tiene como una cromatina mixta entre heterocromatina y eucromatina, ¿vale? Lo que sí es que se le van a diferenciar estas estructuras. ¿Qué quedamos que eran? ¿Qué otro? Nucleolo. Nucleolos. Nucleolos, ¿verdad? Importantes para la producción de ribosomas libres, efectivamente. ¿Sale? Entonces, vean, aquí están bien bonitos los nucleolos. Llega a tener hasta 5 nucleolos. Esta sí no tiene llenadera. Esta le encantan los ribosomas, ¿no? Entonces, por eso va a tener un montón de nucleolos. Aquí nuevamente les presento el punto de corte de referencia. Vean que las células más o menos inician en este tamaño. Se van a ir haciendo ligeramente más pequeñas. ¿Sale? Y su citoplasma va a ser muy basófilo y en general agranular. Es decir, no tiene gránulos en su citoplasma. ¿Sale? Ahora, después sigue, bueno, paréntesis, ¿vale? Independientemente de lo que estamos diciendo. Cuando nosotros hablamos de diferenciación de células, chicos, muchas veces vamos a escuchar el término de blasto y el término de cito, por ejemplo, en el mieloblasto, ¿no? Cuando escuchan el término de blasto, eso hace referencia a una célula muy indiferenciada. ¿Sale? Como este mieloblasto que tenemos acá. Pero, por ejemplo, podemos hablar de un metamielocito, que si bien es una célula diferenciada, ¿vale? Indiferenciada, perdón, no es tan indiferenciada, ya es más que nada madura, ¿vale? O, por ejemplo, un eritrocito, que es una célula supermadura, ¿verdad? Diferente al eritroblasto, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, si escuchan el término de blast, hace referencia a un término de una célula muy inmadura. Y el término cito hace referencia a una célula que es más madura. ¿Sale? Y como detalle, los blastos, chicos, en general, no tienen absolutamente nada que hacer en sangre periférica, ¿sale? Si en algún frotis de sangre periférica o en una biometría hemática tú llegas a detectar blastos en sangre periférica, asústate, asústate, pero súper sí. No más bien alármate. O, tómalo en cuenta, vamos a poner, para que no sonar tan amarillista, ¿vale? Porque eso quiere decir que esa médula ósea seguramente está enferma. ¿Sale? Y está tan enferma que ya está mandando blastos a la sangre periférica cuando esos blastos no tienen nada que hacer en sangre periférica. Como detalle, llévatelos, ¿vale? Muy bien. ¿En qué me quedé? Acá. Ahora, el mieloblasto entonces se diferencia en promielocito, ¿sale? Y el promielocito resulta que es una célula pues con un núcleo pues relativamente grande. Uy, una disculpa por eso. Eh, ¿qué? Ajá, es un núcleo pues más que nada ovoide más excéntrico, como se pueden dar cuenta, como que se empezó a pegar hacia un lado y llega a tener de 2 a 4 núcleos. Aquí están sus núcleos, ¿ya vieron? Y quiero que noten que a diferencia del mieloblasto, el citoplasma del promielocito
Vean que tiene un montón de gránulos ahí basófilos, ¿vale? El promielocito es la etapa de la granulopóiesis en donde aparecen los gránulos primarios, ¿sale? Los gránulos primarios en general son lisosomas que van a tener los diferentes granulocitos para llevar a cabo sus funciones. Entonces, aquí en esta etapa es en donde se generan, en el promielocito, ¿sale? Después, eh, aquí esta es la etapa que tienen en común tanto basófilos como eosinófilos como neutrófilos. ¿Sale? Porque resulta que a partir de aquí, las siguientes etapas ya se pueden categorizar dependiendo si es eosinófilo, basófilo o neutrófilo. Por ejemplo, vean, aquí entonces ya hablamos de neutropoiesis, porque ven, la siguiente etapa, la cuarta etapa, es un mielocito. Y aquí tú vas a saber que es un mielocito de naturaleza neutrófilo, te voy a decir por qué. ¿Vale? Ve, de entrada. El mielocito tiene un núcleo que es excéntrico, como te puedes dar cuenta, ese sí se pegó, sigue pegado ahí a un lado. Quiero que notes que también llega a tener una especie de escotadura, ¿vale? Como si tuviera ahí un hundimiento, ¿vale? Y en general el núcleo es heterocromático, ¿vale? Su citoplasma sigue siendo granular porque acuérdate que en la etapa pasada, en el promielocito, aparecieron gránulos primarios, ¿sale? Pero resulta que en esta etapa del mielocito aparece un segundo tipo de gránulos, que son los famosísimos gránulos específicos. Y como su nombre lo dice, son específicos porque son específicos, ¿verdad? De neutrófilos, son específicos de eosinófilos y son específicos de basófilos. Por eso es que en este punto ya hablamos de neutropoiesis, de basopoiesis y de eosinopoiesis, porque aquí ya aparecen gránulos identificables para cada uno de estos tipos de granulocitos. En este caso es gránulos específicos de un neutrófilo, por eso hablamos de neutropoiesis. En la siguiente etapa, metamielocito, ¿sale? Aquí está la célula. Quiero que notes que ese pequeño hundimiento, esa escotadura en el núcleo del mielocito se hizo todavía más profunda, ¿sale? Y de tal manera que su núcleo ya es más bien arriñonado. Sigue siendo excéntrico y sigue siendo heterocromático, ¿vale? Obviamente su citoplasma, pues si ya se generaron gránulos específicos y ya había gránulos primarios, pues aquí están coexistiendo los dos, ¿verdad? Por eso su citoplasma ya es muy granular. Y la penúltima etapa es la célula, en este caso el neutrófilo en banda o callado, porque resulta que su núcleo literalmente va a adquirir la forma de una especie de herradura, una especie de banda, una letra C, una letra U, depende como lo quieras ver. O sea, esa escotadura que inició como un hundimiento chiquitito, ya se hizo tan grande que el núcleo adquirió una forma de herradura, de forma de C, forma de U, de lo que tú quieras aquí, ¿vale? Forma de teléfono incluso ahí está, ¿no? Obviamente su núcleo sigue siendo excéntrico y heterocromático, ¿vale? Pero esta es súper característica de esta célula. Como detalle, obviamente su citoplasma sigue siendo granular, ¿verdad? Porque los gránulos de ambos tipos que te mencioné siguen existiendo. Y esta célula ya puede empezar a salir a sangre periférica sin mayor problema. Y eso me lleva a preguntarles lo mismo que les pregunté hace ratito. ¿Por qué podría haber neutrófilos en banda saliendo prematuramente a sangre periférica, chicos? ¿En alguna infección? Ah, muy bien, perfecto, así es, correcto. ¿Vale? Sobre todo en infecciones agudas o incluso en traumatismos, pero aquí uno muy representativo son las infecciones agudas. Exacto, supongamos un paciente que está cursando con una infección, por ejemplo, ese mismo paciente que chocó en la moto que te digo, supongamos que en la evolución de su caso, pues sufrió un caso de osteomielitis, es decir, su médula ósea y su huesito pues se infectaron, ¿vale? Entonces, este pacientito sí o sí va a tener que empezar a montar una respuesta inmune hacia todo lo que da contra esa infección. Obviamente los neutrófilos, ¿vale? Suponiendo que es una infección bacteriana, va a empezar a proliferar a todo lo que da. Y obviamente la médula ósea detecta eso, ¿vale? Y dice, híjole, no sé qué esté pasando afuera, pero nuevamente, o sea, ustedes neutrófilos en banda ya están prácticamente maduros, ya están listos para empezar a ejercer la función antibacteriana para la cual están diseñados. Entonces, váyanse de una vez a ejercer sus funciones. Y por eso los manda. Entonces, los neutrófilos en banda, ¿vale? Pueden empezar a aumentar justamente a expensas de esto, ¿vale? Y aquí está finalmente la forma madura del proceso de neutropoiesis, ¿vale? El neutrófilo segmentado o polimorfo nuclear.
Es la famosísima célula que ya vimos de manera general en células migrantes de la médula ósea, ¿vale? Y que la veremos, más bien ustedes nos contarán de ella en la siguiente clase. Ahora, en cuanto a la eosinopoiesis, chicos, es exactamente lo mismo. No cambia absolutamente ninguna descripción de las tres. Obviamente, ¿verdad? El mielocito, pues ya es mielocito eosinófilo. ¿Por qué? Porque aquí los gránulos específicos que se generaron son específicos para la función del eosinófilo. ¿Sale? El metamielocito, pues también es de naturaleza eosinófilo. Quiero que noten sus gránulos, ¿vale? Que se ven más rositas, ¿no? Es como que lo que lo podríamos distinguir. Y el eosinófilo en banda o callado. ¿Vean? Bien bonito aquí está, ¿sale? Exactamente la misma descripción. Y aquí está la célula madura. ¿Sale? Aquí están sus funciones de manera general. ¿Sale? Ahí tómenle capturita si gustan. Y listo. El eosinófilo segmentado o polimorfonuclear. Veanlo bien bonito. Y con respecto a la vasopoiesis, también es exactamente la misma descripción para estos estadios. Mielocito, ahí está, ¿vale? Es un núcleo más excéntrico, etcétera. Metamielocito, un poquito más arriñonado, ¿vale? Y encallado en banda, ¿vale? Que aunque no se alcanza a ver muy bien, aquí está. Ahora, ¿por qué a partir de este, insisto, de este estadio ya podemos llamar mielocito basófilo? Porque a partir de aquí, insisto, aparecen los gránulos específicos del basófilo, que le van a permitir llevar a cabo esencialmente esta función y entre otras que también pueden estar implicadas aquí. ¿Sale? Muy bien, chicos. Hasta aquí vamos a dejar la clase el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Todo bien. ¿Estuvo Todo maratónico bien, esto? doctor. ¿Estuvo maratónico? Muy bien, qué bueno. Pero me da mucho gusto que estén aquí que se hayan quedado hasta el final de la clase, porque sé que es una clase compleja, sobre todo porque fue en línea. Pero miren, en estos 2 minutitos que me quedan, les voy a mencionar varias cosas. La primera es que ay, déjenme ver mis notas. Ah, ok. Miren, chicos, el resto del tema lo vemos cuando regresemos de clases de médula ósea, no pasa nada. Pero lo que sí es que, como se habrán podido dar cuenta, los temas que tuvimos que sacrificar como parte de este proceso de ajuste al calendario temático fueron justo el tema de ojo y oído, ¿sale? Eh, Estos temas, desde mi punto de vista, son los temas más complejos de todo el año sí en general. Porque, por ejemplo, en cuanto a ojo, es un tema que involucra muchas capas, y eso luego puede llegar a confundir. Y luego también la relación espacial de las capas puede ser compleja. Y en cuanto al oído, porque sobre todo el oído interno, porque es un tema a veces muy abstracto, que te puedes ir tan abstracto como tú quieras. Y a veces incluso los cortes histológicos de oído interno llegan a ser complejos por la forma tan irregular y tan peculiar que tiene esta porción del oído. ¿Vale? Entonces, son temas complejos. La ventaja es que en el departamental te van a hacer muy poquititas preguntas de estos temas, ¿no? Es como que unas por otras, ¿no? Sin embargo, yo considero que estos temas son fundamentales para ustedes, para que se lleven una buena base morfológica, para fisiología, que definitivamente hay un apartado específico de fisiología de los sentidos donde vas a ver ojo y oído a todo lo que da. Y por otro lado, cuando llegues a otorrinolaringología y cuando llegues a oftalmología, a mí sí me gustaría que te lleves una buena base morfológica, por lo menos en cuanto a la parte de la histología. ¿Vale? En ese sentido, yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer con esas dos clases? Nosotros hemos estado platicando, el equipo docente, y tenemos como varias alternativas. Y una que me gustaría proponerles a ustedes es que si ustedes quieren, pueden, lo consideran, tienen tiempo, podríamos ver esos dos temas en dos clases extra que podríamos tener, ahora sí que fuera del horario de clases, ¿vale? La propuesta que estamos manejando es ocupar el fin de semana, sábado y domingo, por un lado, previo al inicio de las vacaciones, porque estrictamente hablando, las vacaciones inician la siguiente semana, el 12, 13, 14, el 15, ¿no? Sí, 12, 13, el 15. Entonces, ese sábado o domingo lo podríamos aprovechar si ustedes gustan. Y la otra clase, que sería la de ojo u oído, dependiendo cómo la acomodemos, la podríamos ver en el sábado o domingo, antes de regresar de vacaciones, que es por ahí del 4 o 5 creo, de enero. ¿Sale? ¿Esto con qué intención? Obviamente no queremos darles clases en vacaciones. ¿Quién quiere tener clases en vacaciones, no? Obviamente no. Eso estaría loco. Y la otra es que tampoco queremos tener esas clases extra en caso de que ustedes las quieran ya en Depa enero, porque pues ahí van a estar bien saturados de un montón de cosas que hacer y lo que menos quieren seguramente va a ser tomar una clase extra, ¿vale? Entonces, yo les invito a que lo piensen, a lo mejor les damos hoy para que piensen y a lo mejor el día de mañana, todavía en la mañana, para que igual lo sigan analizando y lo comenten entre ustedes y con su almohada,
Y yo les subo la encuesta, ¿vale? Y si una población considerable de ustedes gusta y quiere, sin problema nosotros nos organizamos y vemos cómo le hacemos, ¿sale? Y si no, pues bueno, a lo mejor tendríamos que sí dar definitivamente por visto estos temas, no exentando que les podríamos proporcionar a lo mejor otro tipo de material con el que ustedes podrían estudiar por su cuenta, ¿vale? Entonces, piénsenlo y ahí ustedes nos avisan. Y pues nada, chicos, eso es básicamente lo que les queríamos comentar. Rápidamente, yo sé que ya me pasé por un minuto, pero les quería poner esto que está por acá y esto que está acá, ¿sale? Ya nada más, no quiero extenderme de más, porque seguramente ya se quieren ir a otras cosas. Eh, de parte del equipo docente, les queremos extender un deseo de que se la pasen muy bonito y muy padre y que tengan unas felices vacaciones, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, o bueno, dependiendo de ustedes, ¿verdad? Sus creencias y toda la cosa, que pasen unas bonitas fiestas decembrinas, así. Ya ahí ustedes tomen la versión que más les guste. ¿Vale? Quiero que sepan también que estas vacaciones yo les recomendaría que sí descansen porque es algo que luego no nos dicen, pero créanme que es cierto que el descanso también es parte del estudio. ¿Sale? Entonces, bueno, por lo menos yo creo firmemente que las vacaciones son para vacacionar, para divertirse, para descansar y que en determinado momento, si ustedes así lo requieren y gustan, pues en determinado momento ustedes puedan llegar a lo mejor ponerse al corriente, adelantar algo, reorganizar alguna cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí depende muchísimo de ustedes. Pues nada, que se la pasen muy bonito en estas fechas, en su primer Navidad, en su primer año nuevo, ya siendo como tal estudiantes de medicina, ¿sale? Y pues bueno, nosotros nos estaremos viendo ya regresando de vacaciones para terminar todo lo que da el curso, ¿vale? Y pues bueno, recuerden que esto es muy importante, muchas veces no se nos dice, muchas veces se nos olvida, pero recuerden que más allá de cualquier examen y más allá de cualquier evaluación, más allá de cualquier profe, más allá de cualquier DEPA, lo que ustedes quieran, ustedes son los protagonistas de su historia, ¿vale? Y el protagonista pues hay que cuidarlo. ¿Vale? En cuanto a mente, en cuanto a cuerpo y en cuanto a espíritu. Todo tiene que estar perfectamente equilibrado para que esté bien y contento, ¿sale? Entonces, esto es parte de ello. Recuerden que siempre que ustedes, más allá de cualquier otra cosa, ustedes son valiosos, son importantes, son inteligentes y importan, ¿no? Entonces, más allá de cualquier cosa, insisto que ustedes están por encima de ello, ¿vale? Y recuerden que nos deben una foto navideña, ¿vale? Que a lo mejor no la tomamos porque, bueno, no hubo clases presenciales hoy, pero ya cuando regresemos, nos traemos nuestro gorrito y ya nos tomamos nuestra foto navideña. Y les mando también la foto que nos tomamos en septiembre, ¿sale? Eh, rápidamente, no sé si gustas decir algo, Maki, porque Dione no está con nosotros el día de hoy. Sí, nada más en un segundo que me están tocando la puerta. Este, Bueno, si quieres, por perdón. lo mientras digo lo que mandó a decir Dione. Dione no se pudo presentar el día de hoy porque tuvo una situación médica, pero de hecho creo que Dione ya no va a volver. Qué triste, pero bueno. Me encargó que les dijera que muchas gracias, que para él fue muy padre y muy enriquecedor haber sido su instructor y justamente cerrar con ustedes su etapa como instructor, porque pues él ahorita se va al internado. Y entonces, pues si en determinado momento él quiere regresar a la Facultad de Medicina, al departamento de histología, pues tendría que regresar como médico pasante. Pero pues su etapa de instructorado ha culminado con ustedes. Dice que se siente muy agradecido, que gracias por su paciencia, que gracias también por su atención y que a lo mejor si el tiempo le da, pues va a estar siguiendo regresando a visitarnos de vez en cuando ahí a las clases. Y pues nada, les mando un abrazo de su parte. Y ahora sí, Maki. Bueno, pues primero que nada, chicos, pues muchas felicidades por haber llegado hasta aquí. Ya acabamos el 2025 prácticamente, ya pasaron la primera parte de pues su primer año como estudiantes de medicina, entonces pues muy bien logrado. Y pues también gracias porque pues ustedes han hecho que este año también sea pues más bonito para mí. Sé que tal vez no salió como todos esperábamos por esta situación que hubo, pero pues realmente ustedes han hecho un gran trabajo hasta ahora y pues también les quiero dar gracias por eso y espero pues que justamente que estas vacaciones pues las aprovechen mucho para pues para disfrutar con su familia, con sus amigos, para que se relajen un poquito también y pues ya puedan regresar el próximo año con todo. Entonces pues muy felices épocas, muy felices vacaciones y les mando un fuerte abrazo a todos.
Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Mikey. Muchas gracias a todos. Entonces, les mandamos un abrazo, los queremos mucho y pues nos estamos viendo regresando de vacaciones a reserva de lo que ustedes me digan el día de mañana, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, chicos, muchas gracias. Pues nos estamos viendo pronto. Cuídense.